Vic, ¿qué nos traes en esta ocasión? Bueno, pues esta película es del año 2007, Persepolis, y esta película arranca ni más ni menos que en un aeropuerto. Tenemos a Marjane Satrapi, una chava que está sentada en el aeropuerto de Orly, en París, tiene su maleta, tiene su billete, el vuelo a Teherán está listo para embarcar y ella no se mueve, se queda ahí ¿Es la clavada. prota? ¿Qué? ¿Es la prota? Es la prota. Viendo a la Ok. gente pasar, embarcar y desaparecer por la puerta mientras ella sigue sentada incapaz de levantarse. Y ahí se va a quedar todo el santo día, porque ahí hay algo en ese vuelo, en ese regreso, que todavía no puede afrontar, y mientras espera, sin saber exactamente qué espera, empieza a recordar. Todo empieza a volver, y nosotros, pues, vamos con ella. Teherán, 1978. Marjane tiene 8 años. Es como una vuelta al pasado, ¿no? Es como un flashback. Es La prota, una Marge. chica lista, curiosa, con una confianza en sí tremenda, de esa que solo tienen los niños que han sido súper queridos. Sus papás son modernos, son cultos, son progresistas, de esa clase media iraní que lee, que viaja, que escucha música occidental, que monta debates de política en la mesa. Su papá es ingeniero, su mamá es diseñadora de modas, son ambos profesionistas. Y su abuela, que será la persona más importante de su vida, es una mujer con un carácter muy cabrón. Es muy directa, es muy sabia, con mucha dignidad, es una persona con mucho carisma, con mucha presencia, la abuela de Marjane. Es una familia unida, vaya. Marjane en ese momento sueña con ser profeta, literal. Tiene su propio libro sagrado donde ha escrito sus mandamientos, incluyendo uno que dice que todos deben de llevar rodilleras para no hacerse daño. Es una niña que quiere salvar el mundo y todavía no sabe de qué tiene que salvarlo. Pero el mundo que ella conoce está a punto de cambiar. Irán en 1978 está que arde. El Shah, el rey Mohammed Reza Pahlavi, lleva décadas en el poder con el apoyo de Occidente, especialmente de Estados Unidos, y su régimen ha sido una barbaridad represiva. La SAVAK, su policía secreta, ha torturado y hecho desaparecer a miles de personas. La gente está hasta las narices, hasta los cojones. Las manifestaciones se multiplican y en casa de Marjane esto no es una noticia lejana, es charla de cada día. Marjorie escucha a sus padres hablar de política con la intensidad de quien sabe que todo lo que está pasando es histórico. Su tío Anosh, que ha estado en la cárcel por sus ideas comunistas, regresa y se convierte en el héroe personal de Marjorie. Él le cuenta historias de resistencia, de lucha, de la posibilidad de un Irán diferente. Para Marjane, Amosh es la prueba de que vale la pena creer en algo, en un ideal, perseguirlo hasta el final, cambiar el mundo, cambiar su realidad, a su comunidad, ser mejor. Y en eso estalla la revolución, puesto que en 1979 el Shah cae, o sea, el líder. El pueblo iraní lo celebra en las calles. Marjane también. Ella entiende que algo malo acabó y que algo mejor viene. Sus padres también lo creen, con matices, con cierta cautela que la niña todavía no capta del todo. Pero lo que viene no es lo que nadie esperaba y es bastante fuerte. Un tipo, un político llamado Khomeini, regresa del exilio y toma el poder. Ok. Eh, y muy rápido queda claro que la revolución que derrocó a un dictador va a instaurar otro tipo de dictadura. Se establece la República Islámica y con ella llega una oleada de fundamentalismo religioso que lo cambia prácticamente todo. Las mujeres deben llevar velo obligatoriamente, la música occidental está prohibida, las fiestas mixtas están prohibidas, las universidades se cierran para reformarlas según los principios islámicos. Es una mierda, es una porquería absolutamente represiva, machista, retrógrada. La Guardia Revolucionaria aparece en las calles para vigilar que todo el mundo cumpla. Y los que habían luchado contra el Shah, los comunistas, los progresistas, los intelectuales de izquierdas, descubren que la revolución no era para ellos. Empiezan los arrestos.
empieza la represión contra los propios revolucionarios. El tío Anosh, el tío de Marjane Satrapi, que es la protagonista, es arrestado. Marjane va a visitarlo a la cárcel. Él le regala un pequeño cisne hecho de miga de pan, el único material que tiene. Le dice que la quiere, le dice que todo irá bien. Pero, desafortunadamente, poco después de esta reunión, Anush es ejecutado. Sí, claro. No, bueno. ¿Y por qué lo arrestaron, cabrón? ¿Eh? Pues por ser comunista. Por ser comunista, por tener ideas comunistas que iban en contra del régimen que estaba instaurándose en el Qué poder. poca madre. Digo, que se pudran los comunistas, güey, pero así no se Así debe, no se debe de deshacer hacer, uno de ellos, exactamente, ¿no? güey. Sí, Marjane tiene 10 años para ese punto de la historia. Es una niña muy pequeña y acaba de entender que el mundo puede quitarte a la gente que quieres por tener ideas. Esa noche habla con Dios, que hasta entonces había sido su compañero imaginario constante, y le dice que ya no quiere volver a verlo. Y Dios desaparece de su vida. No de forma dramática. Simplemente se va. Entonces empieza la guerra. Irak, bajo Saddam Hussein, invade Irak. Perdón, Irán, mierda. Irán. Exacto. Sí. Y lo que ya era difícil se convierte en algo mucho peor. Los bombardeos llegan a Teherán. Las sirenas antiaéreas se vuelven parte del sonido cotidiano. La familia de Marjane tiene que bajar al sótano cuando suenan las alarmas. Los productos escasean, el pan se consigue con cupones, los vecinos se van del país, los amigos desaparecen o mueren. Marjane sigue siendo Marjane, rebelde, curiosa, imposible de contener. Mientras Irán se cierra hacia adentro, ella se abre hacia afuera. Sus padres, en uno de sus viajes, le traen un regalo extraordinario. Un póster de Iron Maiden y una chaqueta vaquera con botones punk. Para Marjane esto es una declaración de identidad. Ella escucha a Iron Maiden, escucha a King Will, escucha a Michael Jackson y lo hace como un acto de resistencia, como una forma de decir que aunque afuera está la guardia revolucionaria, dentro de ella nadie manda. O sea, se vuelve punk. Se vuelve punketa, exactamente. Güey, ser punk es un statement grande en la sociedad, güey. Güey, esta parte de consumir lo necesario, güey. ¿Pero tú has sido punketo? No, pero creo que hay muy Bueno, buenas pero cosas eres que rebelde, rescatarle ¿no? a esas De seguro en ideas, güey. su momento O sea, sí, fuiste comunista también, ¿no? definitivamente soy rebelde. Inclusive Era de hay que ser rebelde. izquierdas. Luego, digo, uno siempre puede estar equivocado, ¿no? Y uno aprende después de eso, ¿no? No pasa nada. Claro, claro. La tensión entre la identidad que está construyendo y el mundo que la rodea se vuelve prácticamente insostenible. En la calle tiene que cubrirse, tiene que bajar la mirada, tiene que fingir una identidad que no es la suya. En casa puede ser ella, pero la calle se está metiendo cada vez más adentro. Sus padres lo ven y se asustan. ¿Cómo no? Ahora ha pasado el tiempo, pasaron 4 años y Marjane tiene 14 años cuando sus padres toman la decisión más difícil de sus vidas. La van a mandar a Viena, a un liceo francés en Austria. Lejos de los bombardeos, lejos de la represión, Donde lejos puede del hacer peligro ella. que representa su lengua y su carácter en un país donde decir lo que piensas puede costarte la vida, y aún más siendo mujer. La despedida en el Como en aeropuerto México, ¿no? es Por ejemplo. devastadora. Su madre se desmaya, Sola, su güey. padre llora, Sí, su abuela le dice algo que Marjane va a cargar el resto de su vida, que mantenga su dignidad, que nunca deje que nadie le quite el respeto por sí misma, que sea libre pero que no olvide quién es. Marjane sube al avión sin poder mirar atrás, porque si mira atrás, pues no se va. Ahora Sí. nos trasladamos a Viena. Marjane tiene 14 años, no habla alemán, no conoce a nadie y de repente está completamente sola en una ciudad hermosa y absolutamente ajena. La libertad que tanto anhelaba existe aquí, pero se siente rara porque nadie entiende de dónde viene ni qué ha vivido. Vive primero en un internado religioso donde las monjas la toleran a duras penas, luego en casa de diferentes personas que la acogen con distinta suerte. Aprende alemán poco a poco y empieza a armar una vida en Viena. Conoce jóvenes europeos de su edad, punk, bohemios, libres, que viven sin las restricciones que ella conoció. Ahí es donde se ¿qué enamora. edad tiene ahí, güey? Tiene 14 años, Axelixir. Güey. Se enamora por primera A vez. sus 14 años viviendo sola en Viena. Sí,
Sí, sí, imagínate. Güey, qué Bueno, es cabrón. que también en ese Verdaderamente momento qué cabrón. la gente era más independiente, era más, tenía que madurar, verse Pero obligada a aún madurar así más está rápido a cabrón, edades güey. más O sea, tempranas. sí. Sí está muy temprano. Sí. Y sobre todo en circunstancias tan difíciles como fue el contexto político de Irán. Sí. Aquí es donde Marjane se enamora por primera vez, como ya lo había comentado, y al mismo tiempo, pues después de unos cuantos meses, por así decirlo, bueno, no se especifica exactamente cuánto tiempo pasó, pero lo que sí se deja muy en claro es que sufrió también su primera ruptura con este cuate. Ah, Aprende que el amor adolescente en Viena duele exactamente igual que Teherán. General, Pero hay sí, algo claro. que nunca desaparece: la sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Cuando está con sus nuevos amigos europeos es la iraní. Cuando habla con su familia por teléfono es la que está lejos. Es una persona dividida entre dos mundos y en ese momento ninguno de los dos la termina abrazando del todo. Y la cosa se complica todavía más, mis queridos amigos. ¿radio escuchas? Tiene una relación con un chico que termina muy mal, como que esta cuata no era muy suertuda en el amor, desafortunadamente. Y esta relación que termina mal, termina lastimándola. Y las personas con quienes vive no la comprenden. El frío de Viena no es solo algo climático. La sociedad alemana es bastante seca, es bastante reservada En sobre general los sus europeos son muy sentimientos. así, ¿no? ¿Mande? En general los Los europeos son muy europeos, así. pero particularmente los alemanes, son muy rígidos, son Sí, muy cuadrados, definitivamente. exactamente. Tienen que guardar la compostura. Es una cuestión, una norma social no escrita de carácter, de Y comportamiento. después del señor gracioso de bigote, supongo que Aparte, también exactamente, es algo que exactamente. No, y afecta sobre todo en mucho, esa güey. época. Ah, Sobre todo en esa época Sí, eran los 80, había más tabús, había un menor entendimiento de la salud mental, entre otras todavía cosas. no podían alzar el brazo derecho, güey, por ejemplo. Exactamente, No se exactamente. Y pues se alzaba, sigue güey. sin poder hacer. O si lo haces, te acusan Sí, de ya sabes qué, ¿no? sí, sí, sí. Mark Jane cae en una depresión profunda. Deja de comer bien, deja de cuidarse y él en el punto más bajo, una noche fría de invierno, termina en la calle, literalmente sin techo, enferma, virga. sola. Una vida muy dura, amigos, la de Mark Jane. No se la deseo ni a mi peor enemigo. La salvan sus propias fuerzas. Se recupera físicamente, pero decide que ya no puede seguir en Si Viena. está en la calle, güey. Estaba en la calle, quedó en la calle. Vete a la virga, cabrón. Llama a sus padres y vuelve con ellos a Teherán. El regreso es precioso y es duro a la vez. Su abuela está ahí, su familia está ahí, Teherán es su ciudad, pero Teherán ha ¿Y ya cambiado. está más grande Ya está o más qué grande, pedo, ya güey? está más grande. ¿Cómo cuánto Tenía como calculas, güey? unos 16, ponle. O sea, estuvo un rato Órale. en Viena. Sí, pero todavía está Todavía chiquita, está güey. chica. Después de años en Europa, ver la represión cotidiana con ojos frescos es todavía más difícil. Las reglas absurdas, el velo obligatorio, la vigilancia constante. Debió de haber sido volver a Vietnam, un infierno. Es un país infernal. Te odio, Irán, con todas mis fuerzas. Todo eso bueno, todo eso que antes era el único mundo que conocía, ahora lo puede comparar y la comparación duele. Pues obviamente, por supuesto que sí. Imagínate llegar a un país, por más difícil que sea, pero en donde no existen estas medidas tan represivas, tan estúpidas contra la mujer, y de repente volver a ese mundo en donde simplemente por el hecho de ser mujer tienes que taparte la cara con un velo, tienes que salir acompañada por un hombre, no puedes tener Sí, derecho a no a una buena educación, ni siquiera una educación como tal. sí, qué mal Definitivamente pedo. la realidad en esos países es Es un patética, asco, es güey. patética. Incluso, incluso sin cosas tan extremas, ¿no? Pasa con mucha gente asiática que igual y no tiene un gobierno que le hace eso, güey. Pero la cultura sí los oprime Como los tanto, güey, que coreanos, por cuando salen a ejemplo. un país, por ejemplo, los coreanos, que cuando salen a Estados Unidos o vienen a México o salen a cualquier otro país donde esa cultura no es tan opresiva, güey, Sí, pues realmente cambian, cambia, güey. cambia. Incluso, güey, son De felices, güey. hecho, Mucha gente Corea que es sale el de país primera con de mayor Corea se índice vuelve feliz, de güey. desvivimientos anualmente del mundo. Imagínate. Sí, güey, está muy cabrón, güey. Y es algo que el gobierno no se los impone, güey. Es Sí, es cultural, güey. O cultural, sea, es ahora algo cultural. imagínate todavía si le agregas
el poder de un gobierno que es el que te está oprimiendo, güey. Es todavía peor, güey. Exacto. Está la verga. El Always Broken con sus ideas anarcocapitalistas al rescate. Así Puta, es. presidente. Neta, cabrón. Mark, Oh, no, güey, porque si no me van a te silenciar. van a, Ah, te van a cortar los huevos. Como a Colosio, güey. Ah, no, eso ya no se puede. No te dejes. Sí, sí, sí. Oh, verga. Mark Jane intenta reconstruirse, estudia arte, pinta, escribe, trata de encontrar su lugar en un país que la ama y la ahoga al mismo tiempo. Y en ese proceso de reconstrucción aparece un hombre, se enamora o cree que se enamora. El matrimonio en Irán no es solo una elección romántica, sino también una forma de tener más libertad, de poder vivir con alguien sin el peso permanente de la vigilancia moral. Así que se casa con este cuate. Pero el matrimonio revela muy pronto que lo que sentía no era amor del que dura, era compañía, era ilusión, era el deseo de pertenecer a algo. Y cuando eso queda claro, Marjane lo afronta con la misma honestidad brutal que la ha definido siempre. No puede quedarse en un matrimonio que no la hace feliz solo porque divorciarse es complicado socialmente. O sea, si de por sí en esa época había mucho estigma, por ejemplo, incluso en México, que es nuestro país, sobre una pareja que se determinaba divorciando, pues ahora imagínate en Irán, casi un crimen, un pecado capital, Y casi, casi. con la religión tan fuerte que tienen allá y todo está, güey, está Sí, muy La cabrón. peli gira mucho en torno Muy cabrón. de la prota como en sus relaciones a través de sus situaciones, ¿no? sí, sí, sí. Gira mucho en torno a la represión, Pero a través también de sus a través romances, ¿no? O sea, vas viendo como de sus romances, de sus su situación vivencias, a través de de sus... sus romances, de sus experiencias, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo en ese momento de fragilidad personal llega la noche que lo rompe todo. Una noche, Marjane va a una fiesta, una de esas reuniones privadas donde los jóvenes iraníes pueden ser ellos mismos por unas horas, con música, con vino, con charla libre, todo lo que afuera está prohibido. Son reuniones clandestinas, pero también son reuniones completamente humanas, completamente normales en cualquier otro sitio del mundo. Pero, desafortunadamente, amigos, ojito. la Guardia Revolucionaria irrumpe en la fiesta. No, que la chingada. Todo el mundo corre, el caos Qué es castroso, total, güey. hay gritos, hay pánico, la gente se sube a los tejados para escapar, se corre por azoteas, se salta entre edificios y en medio de esa huida desesperada, uno de los jóvenes cae y se muere. Marjane lo ve o sabe lo que pasó. ¿De sus amigos, güey? ¿O qué pedo? Uno de los chavos que estaba en la fiesta, digamos. Y ¿Un conocido? un conocido. Y algo en ella termina de quebrarse. No es solo tristeza, es la certeza absoluta de que no puede vivir en este país, no como ella es. Atenta contra su identidad, su sentido de la identidad. El tipo Ya de, conociendo a otra ya conociendo cosa. otra cultura, otra forma de vivir, otro estilo de hacer las cosas. Sí, ¿Tú qué yo la sentiste verdad es que cuando me viste puse eso, muy en güey? sus zapatos, porque finalmente es como escapar de una pesadilla y volver de nuevo a esa misma pesadilla, después de haber vivido otras cosas más bonitas, más apacibles. Siento que es de las peores cosas Pero estando que te sola, puede güey. pasar, sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, por eso de todos modos no termina de ser totalmente atractivo. Sí, no termina de ser totalmente atractiva, pero sí le muestra un mundo diferente, Otra otra visión, realidad, sí, exactamente. Em, Cada día que pasa en Irán, Marjane es una negociación con su propia identidad que ya no está dispuesta a hacer más. Habla con sus padres, les dice que se va a Francia, que no puede quedarse. Y sus padres, que la aman con una intensidad que se siente en cada decisión que han tomado por ella, la apoyan. Una vez más la dejan ir, una vez más hacen el sacrificio de quedarse ellos para que ella pueda ser libre. Su abuela le da otro abrazo, le recuerda quién es y Marjane se va. ¿Cuántos años, güey? Que ella tenía como unos 20 más o menos, ya estaba más crecidita, ajá. Y ese es el último recuerdo. Y de repente estamos de vuelta en el aeropuerto donde comenzó toda esta historia, en el aeropuerto de Orly. El día se ha pasado, Marjane ha estado sentada todo el día en ese aeropuerto recordando todo esto. El vuelo a Teherán que no tomó ya salió, ya no hay manera de volver hoy.
Marjane sale del aeropuerto. Para un taxi, el taxista le pregunta de dónde es y ella, que durante años no supo cómo responder esa pregunta, que durante años se sintió de ningún lado y de todos lados al mismo tiempo, lo piensa un momento y responde de Irán. Lo dice sin vergüenza, sin disculpa, sin explicación. Solo eso, de Irán. El taxi arranca y la película termina. No me jodas. Sí, termina Cabrón. fuerte, güey.